Antes de ir al tema que me vas a preguntar, qué bueno lo del Papa con respecto a los periodistas. Sí. O sea, ¿lo habrá Es escuchado? la liberación. ¿Lo habrá escuchado Milei? No, no solo la liberación, sino que se respete la libertad de prensa. ¿No? Sí. ¿Lo habrá escuchado Milei, vos crees? Sí. ¿Puede decir que Milei no respeta la libertad de prensa? Y anda cerca. Casi el Anda cerca, 40% yo creo de que- los ataques de Milei están dirigidos a los Sí, periodistas. sí, no tiene ningún sentido lo de Milei, es decir, porque, bueno, es un tema que asumen o que muestran todos los gobernantes, eso también hay que decirlo, ¿no? Todos tienen, es increíble que no haya una excepción, desde Alfonsín a hoy, no digamos las fuerzas, las dictaduras. Es que no les gusta que los critiquen. Claro, sí, no, ellos quieren escuchar todo, hablar bien. Fíjate claro. que yo siempre me acuerdo en primer año de la facultad cuando te decían esa frase de un pensador en su momento que dice que la periodismo es decir o hacer o escribir lo que el poder no quiere escuchar o no Ajá. quiere que se diga o quiere ocultar. Entonces vos lo que el poder quiere ocultar, eso es lo que hay que decir. Para el Día del Periodista, en Casa de Gobierno hacen el famoso concurso del Día del Periodista. Sí, claro. Y el Día del Periodista, no sé, gobierno, pero gobiernos anteriores hacían una suerte de desayuno y homenajeaban a los periodistas. El año pasado no. El año pasado no se hizo, ¿no? No, digo, además del concurso, hacían concurso sí. Hacían un desayuno. Entonces se juntaban todos los periodistas y la presencia del gobernador del momento. Sí. Y hubo un gobernador que en cada una de las reuniones que íbamos a desayunar, sobre todo a compartir con colegas, que es tan lindo, ¿no? Decía siempre la misma frase, a mí me molestaba mucho. Ustedes son un mal necesario, nos decía. Así. De frente, en la cara. Con risita así. Sí, y no se almuerza en la cena, también nos decía. Ah, sí. Sí. Ustedes son un mal necesario. A mí Pero me hacían molestaba un rico- mucho, y alguna vez se rico lo hice, postre. alguna vez se lo hice, ¿sabes? Sí. Claro, hacían Pastel de- el pastel ¿cómo de era? queso. De queso, Pastel claro. de queso. Le comíamos todo, le tirábamos queso a la mierda. Pero no, qué sé, ¿somos un mal necesario, Luis? No, de mal no tiene nada, si es un servicio a la comunidad, es decir, tenés que informarla de lo que pasa y de lo que hace bien o mal. ¿Qué serían sin los medios de comunicación las injusticias por algo en tribunales? Lo primero que hacen, llaman a los medios para que se haga público. El Simín cerró y lo primero que hacen es llamar a los medios. Si somos un mal necesario, me imagino que para algunos que no les gustan que se muestren algunas cosas, ¿no? Claro, sí, es para eso nada más. Yo creo que, es decir, no es que lo crea, el periodismo es un servicio que debe mantenerse, que debe respetarse, que por supuesto que habrá periodistas que abusan de su función, sí, también hay. O sea, o para su beneficio, o para lo que sea, o para hacerlo quedar mal al gobernante, pero, insisto, yo me acuerdo de esa frase, periodismo es decir lo que el poder quiere ocultar. Bueno, vamos a lo que nos ha traído Luis Eduardo Meglioli hoy, por favor. Tiene que ver con el primer gobierno bloquista. Claro, hoy se cumple un aniversario del primer gobierno bloquista, pero no tiene un significado, digamos, común, bueno, asume un gobernador, sino que salió de la cárcel, lo trasladaron desde la cárcel de Chimbas a Federico Cantoni, que se había presentado, había sido posible presentar unas elecciones y ganó las elecciones en aquel febrero de 1923 y asume en un día como hoy, ¿no es cierto? Y lo importante es que, bueno, para aquellos tiempos era curioso eso, ¿no es cierto? Que a pesar de que había estado condenado, ¿y por qué estaba en la cárcel? Porque se le atribuyó al bloquismo y a él como presidente que el asesinato de Amable Jones, claro, ahí está la fórmula, Cantoni Estrella fue la fórmula ganadora, ¿no es cierto? Y se le atribuyó a él, digo, el asesinato del gobernador Amable Jones, junto con Juan Meglioli y otras personas que le acompañaban. Y yo recuerdo, no que recuerde, sino que uno lee que en esa época gobernaba el país Hipólito Yrigoyen, ¿no es cierto?, una democracia, pero no había buena relación entre Hipólito Yrigoyen y los Cantoni acá. ¿Por qué? Porque el bloquismo venía del radicalismo, ¿no es cierto? Eso hay que recordarlo ahora. Y un día, fíjate que los días 12 de mayo suelen ser celebrados en el Partido Bloquista, no sé si ahora habrá algo, siempre todos los años, ¿no es cierto?, recuerdan esa fecha. Pero quiero decir, fue curioso aquello que
pudiera salir de la cárcel directamente a la casa de gobierno que estaba donde hoy está la Avenida Central y General Hacha, ¿no sé? Claro. Ahí estaba la casa de gobierno antigua. Y bueno, este gobierno duró poco, duró la mitad, porque vino otro golpe de Estado, ¿no es cierto? Mandaron un tal Brocken, que fue el interventor. Luego sería gobernador otro Cantoni, Aldo, hermano de Federico, y luego volvería Federico de nuevo en el 32 al 34, a ser gobernador de San Juan. Yo creo que es una fecha que es muy curiosa en la historia, por eso vale la pena comentarlo, porque bueno, yo quisiera saber si en el resto del país hay un caso de un Claro, que un gobernador vaya directamente de un servicio penitenciario a casa de gobierno, ¿no? Claro, el servicio penitenciario. Podríamos decir que ahí nace el bloquismo, ¿no? Como gobierno. Bueno, sí, como gobierno. Como intención nacido, y como fuerza ya estaba. Desde 1918, de febrero del 18, se había fundado el Partido Bloquista. ¿Qué quería decir? No sé, era Unión Cívica Radical Bloquista, porque de la Unión Cívica Radical... ¿Así se llamaba, Luis? Sí, de la Unión Cívica Radical se hizo un bloque, de ahí viene el nombre bloquista nada más. El bloque de la Unión Cívica Radical, un bloque aparte, ¿no es cierto? Y se terminó llamando Unión La Cívica. circunvalación se llama Federico Cantoni, Sí, ¿no? claro. En honor a este gobernador. Claro, claro. Y Federico Cantoni, bueno, vos sabés que son los tres hermanos médicos, Federico, Aldo y Helio. Helio Cantoni no fue muy conocido porque se apoyaba a los hermanos, pero nada más. Aldo era mucho más duro que Federico Cantoni, curiosamente era más socialista, más que socialista laborista, que bueno, son primos hermanos, esos partidos. El Estadio del Parque lleva el nombre de Aldo Cantoni, ¿no? De Aldo Cantoni también. Se creó en 1910 el parque, lo que pasa es que poco después en el gobierno de Cantoni se amplió y se le dio un gran consejo muy, muy definitivo ya de parque. Pero lo importante acá es que, bueno, fíjate, en esos tiempos, sin ficha limpia, ni con ficha limpia, ni nada que se parezca, bueno, este señor fue a la gobernación, nunca se comprobó si él había tenido algo que ver. Esto algún televidente te va a llamar y te va a decir, sí se comprobó, él lo mató, lo mandó matar al gobernador Amable Jones, pero nunca se supo con certeza. La justicia siguió trabajando, etcétera, etcétera. Por eso se dice que eran épocas de sangre y fuego, ¿no? Esos años. Fueron épocas muy violentas hasta el terremoto de 44. A partir de ahí, no solo que tenemos que sufrir lo que sufrimos, el post-terremoto, ¿no es cierto?, dejando atrás tantos muertos, sino que, bueno, vino la paz también, ¿no es cierto? Porque a ver qué político se iba a atrever en medio de esa situación a querer llegar al poder por la violencia o presionar para... Encima eran intervenciones las que habían en ese momento cuando se produce el terremoto de 44, ¿no? Pero eran épocas muy violentas donde, bueno, nosotros vamos a hacer un micro de estos que vos me comentabas al comienzo para contar cómo es aquello de los 3 tiros, de los 3 agujeritos que tiene ¿el monumento? El monumento a Sarmiento. En la nuca, ¿no? Sí, en la nuca, no, y en el piso, digamos, a nivel de un libro, porque tenía libros abajo, figuran... Ahí hay uno, también hay otro. Bueno, ¿y eso por qué? Porque desde el edificio de la actual Club Social, ya era ahí, antes era ahí, no así la de la Casa España, que la Casa España estaba en la calle Mendoza, ¿no es cierto?, donde hoy está la Central y Mendoza, la esquina, al lado de lo que es AFI. Pero bueno, en el Club Social quedaba en el mismo lugar. Desde el Club Social se tiroteó. Hay una foto que creo que la ha publicado Bataller en sus publicaciones, de 4 o 5 personas tiroteando con armas largas a la casa de gobierno para matar a Federico Cantoni o a Aldo después, porque con Aldo Cantoni pasó lo mismo. Bueno, ahí hay de esa, no fue errónea los tiros que salieron de ahí, me refiero que tuvieron destino, porque hay una foto muy clásica de Federico Cantoni con la cabeza, digamos, cubierta por una herida, ¿no es cierto? Y una vez que lo curaron, apareció con un trapo blanco, ¿no es cierto?, que él mismo se puso. Pero a su vez lo quisieron volver a matar en una ocasión. ¿Te puedo contar rápidamente? Sí, por supuesto, Luis. Federico Cantoni con su chofer fue a almorzar a un restaurante que había... ¿Ahí donde matan al chofer? Sí, donde matan al chofer. En la calle Mitre, entre General Hacha y Tucumán. Entonces,
de ida, cuando llegaron al restaurante, iba manejando Federico Cantoni. Porque él quería llamar. Es Mitre entre General Hacha Y Tucumán. Sí. Bueno, cuando llegan, quiso manejar él, se ve, y bueno, llegó manejando él. Entonces se apostaron muy cerca de ahí, en una movilidad también, en un auto, con el arma dirigida al chofer, porque había que matar a Federico Cantoni. Pero resulta que después Federico había tomado alguna copita, qué sé yo, y uno tendría ganas, no sé, el asunto es que el chofer volvió a cumplir su función, se sentó en el asiento del chofer, y ¿a quién mataron? Al chofer, ¿no es cierto? No pudieron ni llevarlo al hospital. Sí, lo llevaron al hospital Rawson, en ese momento existía ya el hospital, por supuesto. Además, el hospital había sido creado en tiempos de Federico, ¿no? En la primera gobernación. Si bien hubo unos inicios antes, pero se terminó de inaugurar en esa época. Bueno, y lo mataron al chofer, ¿no es cierto? Eran épocas de no mucha le pasó violencia, nada. ¿no? Había que matar a los Cantoni, porque eran los que traían el bloquismo. Esto no es un elogio a ellos solamente, sino que es la realidad. El bloquismo traía algo distinto que tenía que ver con los aires de los que hablábamos el otro día con Ricardo y con vos también, de León XIII, fíjate dónde voy, de León XIII de finales del siglo, con la revolución industrial y todo lo demás. Todo ese tipo de cosas que de alguna manera los laboristas lo asumían, ¿no es cierto?, el Partido Laborista en el Reino Unido. Bueno, todo eso fue lo que sirvió de base para el nacimiento del bloquismo, ¿no? Bueno, Luis Eduardo Meglioli con nosotros, fecha importante sobre todo para la historia sanjuanina y para el bloquismo ni hablar.